iniciamos este mes de marzo justo un nuevo libro para estudiar, para compartirles. Terminamos con el libro de Efesios, que ha sido de mucha bendición para nosotros. ¿Para cuánto ha sido de bendición el libro de Efesios? Amén. La verdad que sí, bastante, más de lo que imaginábamos o esperábamos. Y hoy damos inicio al libro. Vamos a analizar durante todo este tiempo, no sé cuánto nos vamos a demorar, pero vamos a analizar el libro de Filipenses. Vamos a seguir con el orden, ¿sí? Así que si tiene su libro ahí o la Biblia, puede buscar el libro de Filipenses capítulo 1. Serie libro de Filipenses, ¿sí? Bien, Filipenses capítulo 1, vamos a leer del versículo 1 hasta el versículo 8 solamente. Pero no vamos a analizar todo eso, pero vamos para que podamos introducirnos. Dice: Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Versículo 3. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio. Todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia, porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Amén. Hasta ahí la palabra del Señor. Vamos a tener una pequeña introducción para comprender solamente cómo se fundó la iglesia y dónde estaba ubicada la iglesia de Filipos, en qué año fue, cómo fue, para introducirnos antes de analizar el texto en sí. Lo primero que tenemos que entender es el contexto histórico de esto. Fundación de la iglesia de Filipos. Lo primero que tengo que entender es el contexto histórico, cómo esta fue la primera iglesia que se fundó en Europa. Fue la iglesia de Filipos. O sea, Filipos era una ciudad importante en lo que es la región de Macedonia, que esto era una colonia romana, con mucha influencia militar y cultural, y estaba citada, ¿no? Ubicada un poquito arriba de lo que es Grecia, donde está Grecia hoy día. Por ahí estaba la región de Macedonia y ahí estaban las iglesias de Filipo, que fue la primera, Tesalonicense, ¿sí? Que fue la otra iglesia que fundó, y la iglesia de Berea, ¿sí? Que ahí estaban las tres, eso formaban la región de Macedonia. Esto, Pablo, ¿cuándo lo funda? Pablo lo funda en su segundo viaje misionero, aproximadamente entre el año 50 y 51, algunos lo estiran hasta el año 52, donde Pablo, ¿no?, en Hechos capítulo 16, recibe la visión del hombre de Macedonia, ¿sí? ¿Cuántos recuerdan eso? Pablo estaba con la intención de ir hacia otro lado, pero recibe esta visión del hombre de Macedonia y ahí Pablo hace viaje para Macedonia, siendo Filipos la primera ciudad. Por eso se establece y llega directamente a Filipos, y ahí la iglesia de Filipos fue fundada por Pablo en su segundo viaje misionero alrededor del año 50, 51 y 52, donde la primera que se convierte ahí fue Lidia, ¿sí? Y el carcelero también, y donde Lidia, esta vendedora de púrpura, ¿no?, de lino, ¿no?, de telas, era una persona con muchos recursos. Ella, al convertirse, donde la palabra dice que Dios abrió su corazón para que entendiese lo que Pablo estaba predicando, bueno, y al convertirse, que fue una de las primeras, ella abre su casa, donde ahí se establece la iglesia de Filipo, en la casa de Lidia. ¿Cuál es el tema de la carta?
el tema de la carta, hay un tema muy predominante que prevalece en toda ella, y es cómo vivir la vida cristiana. O sea, la mayoría de las enseñanzas se desglosan de este tema. Una también de las causas fue agradecer, ¿no?, a la iglesia de Filipenses por el apoyo económico y espiritual que le daban y estaban brindando a Pablo. De hecho, ahora vamos a analizar un poquito de eso. También el autor, obviamente, es Pablo. De hecho, en el capítulo 1, ahí acabamos de leerlo, versículo 1, Pablo mismo se presenta como el autor de esta carta. Dice: Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos, dice, que están en Cristo Jesús, dice que están en Filipos. ¿Cuándo se escribe esta carta? Bueno, normalmente la mayoría de los teólogos o comentaristas coinciden con que fue en el año 60, 61, 62, entre el 60 y el 62, estando Pablo preso en Roma. Y dice que fue una de las varias cartas que escribió cuando él estaba preso, junto con Efesios, Colosenses y también Filemón. Cuando Pablo escribe esta carta ya habían pasado aproximadamente 10 años de la fundación. Recuerden que la fundación fue en el año 50, 51, y Pablo escribe esta carta en el año 60, 62 más o menos. Entonces ya había pasado 10 años de que Pablo había fundado y establecido esta iglesia. ¿Cuáles eran las circunstancias? ¿Por qué Pablo escribe esta carta? A pesar de Pablo estar preso, ¿no? Escribe con un tono de alegría, vamos a leerlo ahora y analizar un poquito más, y de gratitud, mostrando que el gozo cristiano no depende de las circunstancias externas, porque Pablo estaba preso por causa del evangelio. La iglesia le había enviado ayuda económica a Pablo por medio de Epafrodito. Y Epafrodito, que algunos creen que él podía ser uno de los pastores de la iglesia, cuando leímos el principio, él saluda a los ancianos y diáconos, que los ancianos eran los que ejercían el liderazgo dentro de la iglesia y los diáconos eran los colaboradores. Entonces, Epafrodito cree que era uno de estos ancianos que la iglesia envía para visitar a Pablo en la cárcel y también poder llevarle una ofrenda de parte de la iglesia. Cuando Epafrodito va, enferma gravemente, dice el texto, a tal punto que estuvo a punto de morir Epafrodito. Entonces Pablo, aprovechando que Epafrodito pudo mejorarse, ¿qué hace? Bueno, lo envía de inmediato, y ahí cuando lo envía también esta carta a la iglesia de Filipenses. Y también Pablo escribe, vamos a analizar ahora cómo se presenta, pero Pablo va a escribir también haciendo alusión a la humildad y a la unidad dentro de la iglesia, porque dentro de la iglesia había un tema de conflictos entre los hermanos. Entonces Pablo apela en el capítulo 2, que es un capítulo muy conocido. Pablo resalta la humillación y la humildad de Cristo, y entonces le exige a los hermanos que debemos practicar el ejemplo que Cristo nos dejó dentro del cuerpo de Cristo. Amén. Bien, eso más o menos la introducción. Vamos a analizar ahora, vamos a meternos en el texto. Vamos a la introducción, versículo 1 y 2. Dice el texto: Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo. Cuando uno va a un lugar, ¿no?, y uno tiene que presentarse, las presentaciones son sumamente importantes, ¿no? Cumplen un papel fundamental en lo que es la comunicación, porque en ciertos grados académicos, ¿no?, el currículum de uno es un resumen formal, ¿no?, que desea destacar uno a través de los logros que ha obtenido y las calificaciones que uno tiene como profesional. O sea, en el contexto de las presentaciones, ¿qué hacemos? Mostramos la información más relevante que las personas tienen, ¿no?, o que la gente necesita saber de uno. Por ejemplo, en una exposición que sea relacionada con medicina, la persona que va a exponer
quien lo va a presentar, necesita evidenciar las credenciales académicas que esa persona tiene o que el expositor tiene. ¿Para qué? Porque justamente eso, ¿qué le va a dar? Le va a calificar como experto en el tema que se va a exponer. Entonces tiene que decir, o cuando usted escucha la radio, ¿no? Y hay una situación, por ejemplo, que esté relacionado con algún tema de salud, dice, bueno, tenemos aquí, dice el comentarista de la radio, a Juancito González, él es profesor académico de la universidad tanto, doctor en maestría en, no sé, en salud e higiene, no sé, y tira todo el currículum. ¿Por qué? Porque eso ¿qué hace? Es la presentación, y esa presentación ante el público le da la credibilidad de lo que él va a decir. Y de alguna otra forma también le está diciendo que tiene autoridad para hablar de lo que está hablando. No se va a parar cualquier persona a hablar de un tema que no tenga ningún tipo de conocimiento. Entonces, es interesante comprender este principio de elegir la credencial más relevante que nos permite entender las diversas maneras en las que Pablo se presenta a través de todas sus cartas. Porque si usted analiza las cartas de Pablo, va a variar su presentación de acuerdo al público y de acuerdo a la situación que la iglesia está viviendo o atravesando. Por ejemplo, cuando Pablo se presenta en el libro de Gálatas, donde Pablo habla y donde su apostolado está siendo cuestionado, Pablo ahí en Gálatas se presenta de la siguiente manera. Escuchen, Pablo, apóstol, dice, no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. Donde su apostolado está siendo cuestionado, Pablo se presenta como apóstol de Jesucristo. ¿Esto qué prepara? Prepara el escenario para los temas que Pablo va a abordar en esa carta con la autoridad que le compete por ser un apóstol directamente instituido por el Señor. Entonces, de todas las credenciales que Pablo dispone, Pablo en esta carta de Filipenses elige una. ¿Y cuál es? La de siervo. Qué interesante esto. Ahora, ¿por qué habla de esto? Porque la elección de siervo de Jesús para Filipenses se adapta bien a los temas de sumisión y servicio abnegado. Porque Pablo va a hablar, porque la iglesia de Filipenses, más allá de ser una iglesia que tiene muy buenas características y en cierta manera es una iglesia ejemplo a seguir, en la iglesia había un tema entre los hermanos de orgullo, de altivez y de conflicto entre ellos. Entonces Pablo aquí, él se presenta como siervo, teniendo la autoridad y siendo ejemplo también para ellos. Siervo de Jesucristo. ¿Por qué se adapta mejor a los objetivos que Pablo tiene para escribir esta carta? Pensemos en la importancia de la obediencia, la importancia de la humildad y de la sumisión en la vida de un siervo o un esclavo. Pablo está diciendo aquí, de igual manera, él se elige llamar o se presenta como siervo o esclavo, como su credencial más importante para la iglesia. ¿Por qué? Porque las cualidades de un siervo van a, de alguna u otra manera, ser de exhortación para lo que Pablo quiere escribirles a la iglesia de Filipenses. Pablo había aceptado gustosamente la circunstancia que él estaba viviendo. O sea, él estaba en prisión. Él, la situación que él está atravesando, las ve como dispuesta por Dios para el progreso del evangelio. Y exhorta a los filipenses a que ellos también puedan tomar o ver esa perspectiva que Pablo utilizaba. La credencial de siervo, ¿no?, define el servicio para las exhortaciones y afirmaciones que siguen más adelante.
La palabra griega que Pablo utiliza para siervos, ¿sí? Creo que ustedes lo pueden conocer, es doulos para el singular y douloi para el plural. La traducción concreta sería esclavo, la NTV traduce esclavo y la Reina Valera habla de siervo. Un servidor, algunos entran aquí, hay una discrepancia porque algunos dicen que no es lo mismo siervo que esclavo. Y algunos dicen que la traducción más acorde al original sería esclavo, no siervo. Porque el siervo en esa época, un servidor era libre para poder ir y venir, pero un esclavo no tenía libertad para eso. El esclavo era posesión exclusiva y absoluta de su amo y no tenía voluntad para decidir. En cambio, un siervo tenía la posibilidad de elegir algunas cosas, pero el esclavo no tenía ninguna posibilidad porque toda su vida estaba sometida a la voluntad de su amo. Por lo tanto, no podía vivir tomando decisiones a su propio criterio. Entonces Pablo, al presentarse como siervo o como esclavo de Jesucristo, le está dando un mensaje a la iglesia de Filipenses de que su vida entera era una vida exclusiva y entregada a la voluntad de Dios, a la voluntad de Cristo. De hecho, hablaba de su obediencia absoluta y completa a los planes que Dios tiene. Por eso él dice, y más adelante lo vamos a analizar, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Ya no vivo yo, porque ahora Cristo vive en mí. Entonces Pablo está demostrando y evidenciando a través de esta credencial de presentación como siervo que su vida, todo lo que él hace, él no vive bajo sus propios criterios, que él no vive bajo su propia voluntad, que todo lo que él hace es conforme a lo que Dios tiene para su vida. Por lo tanto, habla de una entrega total a Cristo. Doulos no describe un servicio voluntario ocasional, sino habla de una pertenencia total y absoluta al amo. Pablo se reconoce como propiedad de Cristo, viviendo bajo la autoridad de Él y bajo la voluntad de Él para su vida. La pregunta en esta mañana es, ¿tu vida evidencia que Cristo es tu Señor? ¿O vives solamente haciendo tu propia voluntad? Esa es la pregunta que tenemos que hacernos en esta mañana. ¿Mi vida da evidencia de que Cristo es mi Señor? ¿O solamente vivo haciendo mis propios deseos y mi propia voluntad? Porque ser siervo de Cristo no se trata solo de palabras o de asistir a una iglesia o de cumplir con algunas responsabilidades, sino se trata de un estilo de vida que muestre que Jesús realmente es quien gobierna en mi vida, a través de mis acciones, a través de mis palabras, a través de mis decisiones. ¿Cuáles son aquellas evidencias que muestran de que mi vida está gobernada por Cristo? Vamos a ver algunas de esas evidencias a través del carácter. Cuando se manifiestan los frutos del Espíritu en mi vida, el amor, el gozo, la paz, la bondad, el dominio propio, damos evidencia de que Cristo está gobernando y guiando nuestras vidas. A través de nuestras relaciones, cuando se busca siempre la reconciliación, el perdón, la restauración, en lugar del orgullo, la altivez, la soberbia. Estamos evidenciando de que Cristo es quien gobierna nuestra vida. A través de nuestro lenguaje, cuando las palabras nuestras que salen de nuestra boca son de edificación, son de bendición, hablan de gratitud, de amor, y no murmuramos ni destruimos con nuestros labios.
De hecho, Efesios 4:29 habla de que ninguna palabra corrompida debe salir de vuestra boca, sino la que sea necesaria para la edificación. De esa forma evidenciamos que Cristo gobierna nuestra vida a través de la resistencia en medio de las pruebas, cuando nuestra fe en medio de la crisis, en medio de las luchas, de las dificultades que nos toquen vivir, se mantiene firme, seguimos confiando y seguimos creyendo en Dios. Eso habla de que nuestra vida está completamente rendida a Él. Por eso el apóstol Pablo hablaba y decía, todo lo puedo en Cristo, que Él me fortalece. Y también a través de nuestro testimonio público. La vida debe ser coherente. Lo que se cree se debe reflejar a través de lo que hacemos, mostrando integridad, mostrando honestidad, transparencia ante los ojos de las personas. Eso evidencia que Cristo es quien gobierna nuestra vida. Eso se evidencia de que Él es nuestro Señor y que somos su siervo. Por lo tanto, una vida evidencia el señorío de Cristo cuando las prioridades, el carácter y las relaciones reflejan su presencia y autoridad. La pregunta en esta mañana que nos debemos hacer a nosotros, ¿todavía Cristo sigue intentando ser nuestro Señor? ¿Todavía a nuestra vida le cuesta someterse totalmente al señorío de Cristo? Y es lo que en esta mañana el Señor nos está ayudando a analizar. Y así como Pablo se presentaba con esta credencial siervo de Jesucristo, que nosotros también podamos en nuestro corazón decirle, Señor, aquí está mi vida. Gobierna y haz como tú quieras hacer conmigo. Amén. Y él dice, sigamos en el versículo 1, Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús. Aquí es interesante esto, porque habla a todos los santos. Fíjense cómo Pablo se dirige a la iglesia, porque la palabra santo es agios, ¿no? Que significa aquello que han sido apartados, ¿no? Ahora, analicemos un poquito esto, porque en el pensamiento hebreo, como dice ahí, si algo se define como santo, ¿cuál es la idea básica que sugiere? Es que es diferente de todo lo demás, que es algo aparte, separado, porque cuesta a veces enseñar esta palabra, santo. Uno dice, ¿qué es ser santo? ¿Qué implica santidad? Bueno, para el pensamiento hebreo, cuando Dios hablaba de santo o de santidad, implicaba de ser distinto o diferente a algo, que era apartado para un uso exclusivo para algo específico. Por lo tanto, para poder entender esto, les quiero leer algunos textos del Antiguo Testamento que nos ilustran y nos ejemplifican esta idea que se tenía en el pensamiento hebreo. Cuando se establecieron las reglas con respecto al sacerdocio, Dios le dice al pueblo en el capítulo 21 del libro de Levítico, santos serán para su Dios. ¿Quiénes? Los sacerdotes. Tenían que ser santos. Es decir, los sacerdotes habían de ser diferentes de los demás hombres del pueblo. ¿Por qué? Porque habían sido apartados para una función específica, particular, que era de servir en el templo. Ustedes tenían que tener un estilo de vida diferente al resto del pueblo. La parte central del templo, cuando Dios da y para que se pueda llevar a cabo el orden del templo, Dios habla del lugar santo. Esto está en Éxodo 26. ¿Qué quiere decir? Que ese lugar santo era un lugar distinto y diferente al resto, a los otros lugares. La palabra se usaba especialmente con relación aquí a la nación de Israel. También los judíos, el pueblo, era una nación santa. Eran santos porque pertenecían a Dios de una manera especial. De hecho, Dios los había apartado a ellos como nación para ser una nación suya
y diferente a las demás naciones. Levítico 20 dice, habéis pues de serme santos, porque yo Jehová soy santo y os he apartado de los pueblos para que seáis míos. Por lo tanto, los judíos eran diferentes de todas las demás naciones porque ocupaban un lugar especial en el propósito de Dios. Por lo tanto, de la misma manera que los judíos habían sido apartados, santos, diferentes, también ahora, hoy día, deben serlo los cristianos. Por lo tanto, ser santo implica vivir de manera distinta. Significa vivir apartado para Dios, como dice ahí el texto. Ser santo es ser diferente a, ser distinto al resto. Entonces, cuando Dios habla y Pablo le dice, ustedes los santos, les está diciendo, ustedes fueron apartados para Dios, para llevar una vida distinta y diferente al resto del pueblo, al resto de la ciudad de Filipos. Ustedes fueron separados para llevar una vida consagrada para mí. Apartados para Dios habla de que nuestra vida ya no se rige o vive bajo nuestros propios deseos, sino que siempre esta vida va a tratar de agradar a Dios en todo lo que pueda hacer o decir. Vivir en santidad es dejar que Jesús cambie nuestra manera de pensar, cambie nuestra manera de hablar y cambie nuestra manera de actuar. La santidad es tanto una santidad posicional, lo que somos en Cristo, pero también la santidad es un proceso constante y diario, que lo vivimos cada día. Por lo tanto, ¿qué significa vivir en santidad? Vivir en santidad no es perfección moral, sino consagración diaria a Dios. Es decir, todos los días yo decido consagrar mi vida al Señor. Y todos los días estamos en este proceso de consagración o lo que se conoce en la teología como la santificación progresiva. Es decir, todos los días el Señor va limpiando, va purificando mi vida a través de este proceso de consagración o llamado también santificación. La santificación es reflejar el carácter de Cristo en nuestras decisiones, en nuestras relaciones y en nuestras actitudes. Ser santo es decirle sí a lo que edifica mi vida y decirle no a lo que contamina mi corazón. Santidad no es aislamiento, porque a veces tendemos a asociar santo con aislarse. No es aislamiento, sino transformación visible en mi estilo de vida, en lo cotidiano, en el entorno donde yo me desenvuelvo. Y dice, y esta santificación, ¿quién la produce o dónde se produce? El texto dice, y termina diciendo, dice ahí, a todos los santos que están en Filipos con los obispos, gracias y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. A todos los santos dice, en Cristo Jesús. En la carta de Pablo, ¿no? En la mayoría de todas las cartas de Pablo, esta frase, en Cristo Jesús, frecuentemente la usaba y Pablo habla, por ejemplo, en Cristo Jesús, esta frase se encuentra 48 veces en todas las cartas de Pablo. En Cristo, solamente la frase en Cristo se encuentra 34 veces en todas las cartas de Pablo. Y en el Señor se encuentra 50 veces. ¿Por qué Pablo habla de esto? Porque está claro que para Pablo ahí está la esencia del cristianismo. Cuando Pablo habla de los santos en Cristo, quiere decir que los que son diferentes de las otras personas y están consagradas a Dios mediante una relación especial con Jesucristo.
habla de una identidad espiritual. ¿Sí? Esto. Habla de que en Cristo indica que los creyentes han sido unidos por medio de ¿quién? De Jesús, a través de la fe. Y que ya no los define su cultura, sus logros o sus méritos, sino los define la relación que tenemos con Él. En Cristo no es una etiqueta religiosa, sino es una realidad que se vive todos los días y es lo que redefine hoy a nosotros nuestra identidad, nuestra conducta y nuestra esperanza, porque hoy somos llamados hijos de Dios y somos hijos en Él. Y después ya nos pasamos a la segunda parte donde habla Pablo, comienza a alabar por el testimonio constante de los filipenses. Dice, doy gracias a mi Dios, versículo 3, siempre que me acuerdo de vosotros. O sea, Pablo recuerda a la iglesia estando preso en Roma y ¿qué le trae cuando se acuerda de ellos? Le trae gozo, le trae alegría cuando se acuerda de la iglesia. La pregunta es, las personas que se acuerdan de nosotros, ¿dan gracias o a veces prefieren no recordarnos? ¿Sí? ¿Cómo nos recuerda la gente, no? Aquí Pablo cuando hacía memoria de los hermanos en Filipos dice que esto le daba gozo. Y él dice, doy gracias a mi Dios, dice el texto 3. O sea, todos los recuerdos de Pablo acerca de Filipos provocaban gratitud en su mente. Y estamos hablando de que ya habían pasado, como dijimos al inicio, casi 10 años de que Pablo había fundado esta iglesia. Por lo tanto, había pasado mucho trabajo entre ellos. Y Pablo había tenido bastante tiempo de haberles conocido a ellos. O sea, los recuerdos que el apóstol tenía de la iglesia de Filipos no traían tristeza a su corazón, sino solamente felicidad. Y él dice, siempre que me acuerdo de todos en mis oraciones, ¿no? O sea, consideró como ellos, por su propia voluntad, ministraron una y otra vez para sus necesidades, cuando ninguna otra iglesia se había acordado de él. Porque en el capítulo 4, cuando lleguemos al capítulo 4, Pablo le dice, y sabéis, a la misma iglesia de Filipenses, y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del evangelio, cuando partí de Macedonia, aquí le está hablando cuando él inició la iglesia, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. O sea, la memoria que Pablo tenía de esta comunidad no despertaba nostalgia ni dolor, sino simplemente agradecimiento. Porque ahora lo vamos a analizar un poquito más. ¿Por qué, Pablo? Porque esta iglesia en reiteradas ocasiones apoyó a Pablo durante todo su ministerio. Durante estos 10 años que la iglesia tenía, estuvo fiel apoyando el ministerio del apóstol Pablo y les ayudó no solo en la parte espiritual, sino que también les ayudó en la parte económica, como en varias ocasiones, en 2 o 3 veces les pudo ayudar. Dice, doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, dice, rogando con gozo por todos vosotros. De hecho, algunos comentaristas le asignan al libro de Filipenses la carta de gozo del apóstol Pablo, porque Pablo está totalmente agradecido por la iglesia y siempre transmite y habla gozo. Y muchos textos hablan de estar siempre, dice más adelante, gozoso. Y habla del gozo en Cristo, independiente de la circunstancia o la situación que uno pueda estar viviendo o atravesando. Pablo dice, en todas mis oraciones. Es decir, Pablo al orar sentía gozo de llevar sus nombres ante el Señor y una dulce certeza de que no estaba orando en vano.
La pregunta en esta mañana, hay otra pregunta aquí. ¿Oramos nosotros solo por quienes nos llenan de alegría y satisfacción, o también por aquellos que nos han provocado tristeza, desánimo, daño o heridas? Porque normalmente es fácil orar por aquellos que nos hacen bien, ¿no? Es fácil orar por la gente que nos bendice, pero nuestro deber, ¿cuál es? Orar por todos y dar gracias a Dios por todo. Es necesario orar y bendecir tanto a quienes han sido una bendición en nuestras vidas durante tiempos difíciles, como a aquellos que no han causado daño, porque Dios, hermanos, en cada etapa y proceso de nuestras vidas nos está moldeando y está trabajando en nuestros corazones. Por lo tanto, debemos dar gracias en todo y orar al Señor por todo, dando gracias a Él por cada persona. Y dice, rogando con gozo, dice Pablo. Pablo ora con gozo, a pesar de que él escribió en prisión y de una posible próxima ejecución. Porque aquí Pablo está gozoso, está contento, pero él estaba preso y no podía salir. Y quizás estaba próximo a ser ejecutado. Pero Pablo tenía una alegría, tenía un gozo, y él escribió las mejores cartas estando preso. Ahora, el apóstol muestra aquí, a través de lo que él habla, y este gozo que él sentía era un gozo real, genuino, verdadero, porque cuando nosotros sentimos gozo, cuando estamos contentos, alegres, gozosos, cuando las cosas nos salen bien, cuando estamos siendo prosperados, cuando todo resulta como lo planeamos, al pie de la letra. Pero es difícil sentir gozo en la tristeza, porque suena como contradictorio para nosotros. Es difícil sentir gozo en las luchas, es difícil sentir gozos en las dificultades, es difícil sentir gozo cuando las cosas no nos salen como nosotros pensamos que debían salir. Es difícil sentir gozo cuando estamos viviendo una crisis, ya sea económica, ya sea laboral, ya sea matrimonial, familiar. Uno dice, ¿cómo puedo tener gozo? ¿Sí? Es ilógico, ¿no? Humanamente cuesta, ¿no? Si uno está gozoso en ese tiempo, uno dice, este está loco, ¿no? O algo no está bien en él porque no puede tener gozo. Bueno, Pablo estaba padeciendo por causa del Evangelio. Pablo estaba preso por predicar el Evangelio. Y en ese tiempo las cárceles no eran como las cárceles de hoy día. Pablo estaba preso y pronto a ser, ¿no es cierto?, ejecutado por causa del Evangelio. Pero él dice, estoy contento y tengo gozo. Es decir, ¿qué está mostrando Pablo aquí? Que el gozo es más fuerte que el sufrimiento. Porque el gozo no depende de las circunstancias externas, sino de la certeza y de la seguridad de saber en quién estamos confiando y quién es nuestro Dios. El gozo en nuestras vidas depende únicamente de las circunstancias. ¿Cómo está nuestro gozo? ¿Nos gozamos solamente cuando todo resulta bien? ¿O sentimos gozos cuando quizás las cosas no nos resultan, pero sabemos que Dios está sentado en su trono y que Él es el soberano de nuestras vidas y que todo está bajo su control? La alegría del cristiano no está atada a las circunstancias, hermanos. ¿Por qué? Porque Pablo estaba esposado, pero su corazón estaba completamente libre. Sus manos estaban encadenadas, pero su fe no lo estaba. Spurgeon decía, un gran predicador, decía, un hombre en Cristo es más libre en una prisión que un hombre en el mundo lo es en un palacio.
¿Por qué? Porque su libertad no depende de rejas, sino de la gracia que lo sustenta, que lo sostiene. Para Pablo, estar preso no anulaba su unión con Cristo, sino que lo fortalecía aún más. Y él estaba dispuesto, si era necesario, y así fue, a morir por causa del Cristo. Por eso decía, para mí el morir es ganancia, porque me voy con Él. Sé a dónde me voy, sé dónde voy a estar seguro. Entonces, Pablo que nos enseña que la alegría verdadera no nace de afuera hacia adentro, sino de adentro hacia afuera. Es la presencia de Cristo lo que tiene o debe generar gozo y regocijo en nuestras vidas. Y para Pablo, incluso estando en la cárcel. Por lo tanto, la alegría de Pablo en medio de las prisiones no es mero optimismo, sino es una convicción teológica, porque Dios es soberano y nada sucede fuera de su propósito. Pablo sabía que lo que él estaba viviendo, él sabía que el encarcelamiento que él estaba atravesando era el propósito y el plan que Dios tenía para su vida. Spurgeon nuevamente decía, cuando el hombre de Dios está preso, la palabra de Dios está suelta, y cuando el mundo piensa que el evangelio está en cadenas, en realidad está corriendo con más libertad que nunca. Porque Pablo le dice más adelante, que lo vamos a analizar unos domingos más adelante, en los versículos 12 al versículo 14 de este mismo capítulo, dice, hermanos, quiero que sepan que las cosas que a mí me han pasado han venido en realidad a ayudar al anuncio del evangelio. Pues mi prisión ha servido para dar testimonio público de Cristo a la gente del palacio y a todos los demás. Y al haber esto, y al haber que estoy preso, la mayoría de los hermanos se han animado a anunciar el mensaje sin miedo y con más confianza en el Señor. Aquí Pablo está diciendo y estaba expresando que él sabía que el hecho de que él estuviera preso era el plan que Dios tenía. Porque a través de su encarcelamiento, todo el palacio estaba escuchando el mensaje de salvación. Y ningún soldado, ningún guardia que lo estaba resguardando, ¿sí?, había dejado de escuchar el mensaje de salvación. Pablo estaba predicando en el mismo palacio el mensaje de salvación. Y muchos cristianos, viendo la fe de él, se animaban a predicar el evangelio de Cristo en todo lugar. Entonces Pablo entendía y comprendía que todo lo que él estaba viviendo era porque estaba en los planes y propósitos que Dios tenía. Hermanos, todo lo que vivimos en nuestras vidas, todo lo que hemos atravesado, está en los planes y propósitos de Dios. Tenemos que dejar que Dios obre conforme a lo que Él estime y considere que sea lo mejor para nosotros. Porque como dice Romanos, a los que aman a Cristo, todas las cosas les ayudan a bien. Amén. ¿Cuántos lo creen así? Versículo 5, ya vamos finalizando. El versículo 5 dice, por vuestra comunión en el Evangelio. Aquí lo interesante es que Pablo daba gracias por la fidelidad de ellos, pero también daba gracias por la comunión que él tenía con ellos. Y la palabra comunión es la palabra koinonía, que significa participación, compartir o alianza. Es decir, los filipenses no solamente eran oyentes pasivos, sino que eran compañeros de Pablo en la obra que él estaba desarrollando, porque los apoyaban en oración, a través de los recursos y a través de sus testimonios. Porque Pablo les dice en el mismo versículo, ¿no? Por vuestra comunión
en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Hay un proverbio que dice, en la adversidad se conocen los amigos, ¿no? Pablo dice, desde el primer día. O sea, Pablo recuerda que desde el inicio de su ministerio en Filipos, la comunidad se comprometió con él. Desde ese comienzo, los filipenses mostraron fidelidad y un apoyo constante al ministerio de Pablo. Es decir, la iglesia de Filipos permaneció fiel, colaborando en la obra de evangelización, apoyando en todo momento la labor del apóstol. Por ejemplo, vamos a analizar algunas cosas. Fue una comunión con el propósito de promover el evangelio. ¿Por qué? Porque ellos dieron un magnífico ejemplo de ayuda económica para las necesidades. Y también ellos fueron los que enviaron un aporte a la iglesia de Jerusalén económico. Fue una ayuda excepcional. O sea, ninguna otra iglesia había manifestado tan alto grado de comunión con el apóstol Pablo. Fue algo espontáneo, porque la iglesia, siempre que hubo una necesidad y oportunidad, la iglesia de Macedonia siempre estuvieron y dieron voluntariamente y con agrado para la obra del Señor. Esta cooperación que Pablo habla con la iglesia incluyó el dar conforme a sus fuerzas, y Pablo le dice, y aún mucho más allá de sus fuerzas, le dice Pablo en el libro de Corintios. No fue cosa de un impulso pasajero, momentáneo, que fue algo esporádico, sino de un principio que perduró por estos 10 años que Pablo había establecido la iglesia. Desde el primer día hasta ahora resalta la perseverancia de todas la iglesia en las cosas que Pablo había necesitado. Y dice Pablo, hasta ahora. Es decir, Pablo subraya la perseverancia de los filipenses, que no fue un entusiasmo pasajero, sino una comunión sostenida en el tiempo. Incluso cuando él estaba preso, ¿no? Ellos seguían colaborando en la misión del Evangelio. La verdadera comunión, hermanos, en el Evangelio consiste, como Pablo lo demuestra aquí, en participar activamente en la obra del Evangelio. La perseverancia es una señal de madurez y de fidelidad. Ahora, ¿cómo ponemos en práctica lo que Pablo enseña en este versículo 5 de Filipenses? Para una congregación hoy día, ¿no es cierto? Esto se traduce en acciones concretas que fortalecen la unidad y el testimonio. ¿Cuáles son aquellas formas prácticas en que de vivir en comunión en el Evangelio? Orar constantemente por la iglesia, por la misión. Interceder por los líderes y hermanos de la iglesia. Hacer de la oración un pilar fundamental de la congregación. Orar por cada hermano, por cada líder. Habla de un apoyo mutuo. O sea, compartir recursos materiales y espirituales para sostener la obra del Evangelio. Ayudar a los que necesitan ayuda. Y la participación activa en la obra. Involucrarse en las capacitaciones, en el servicio. No ser solamente oyente pasivo, sino colaborador activo en la obra del Evangelio. Y habla de perseverar, como estos perseveraron en el tiempo. Habla de mostrar fidelidad sin desanimarse, a pesar de las dificultades que podamos atravesar o que se pueda atravesar. La comunión en el Evangelio no es solo compartir la fe, sino, hermanos, compartir también el trabajo que la misión requiere. Una congregación que ora, que apoya y participa y persevera,
se convierte en un reflejo vivo de lo que Pablo celebraba en los filipenses. Y Pablo, una vez que habla de todo esto, termina, y vamos a terminar con este texto tan conocido, este versículo 6, dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Pablo habla de estando persuadido. La palabra persuadir es peitó, que significa confiar plenamente, estar convencido. La NBI traduce estar convencido, estar seguro, confiado. O sea, lo que Pablo decía, estoy completamente seguro que lo que Dios comenzó en ustedes hace 10 años atrás, Él la va a terminar. Pablo no expresa aquí una simple opinión o una simple esperanza, sino que habla de una convicción profunda y segura. Está absolutamente seguro de que Dios terminará la obra que Él comenzó hace 10 años atrás en la iglesia de Filipos, cuando se convierte la primera fruto de ese trabajo con la vida de Lidia. ¿Qué había convencido a Pablo de que Dios iba a completar? ¿Qué había visto? Porque para que alguien sea convencido de algo, tiene que haber visto algo. Yo no puedo convencerme de algo si no veo y estoy seguro de que algo pasó o algo sucedió, ¿no? Entonces Pablo, al haber visto todo lo que venimos describiendo de la fidelidad y cómo la iglesia había permanecido durante estos 10 años, Pablo se convenció de que Dios terminaría la obra en los filipenses porque conocía la fidelidad de la iglesia hacia Dios. Pablo era testimonio vivo de la obra de Dios porque su vida misma mostraba una transformación y una perseverancia en la gracia de Dios. Pablo estaba convencido de aquel que comienza una obra, la termina, porque su vida evidenciaba que Dios había comenzado una obra en la vida de él cuando él era perseguidor de la iglesia y cuando Dios sale a su encuentro, lo transformó en el defensor número 1 de su evangelio. Pablo había experimentado en su propia vida que aquel que había comenzado la obra en él, después de que Pablo lo había rechazado, después de que Pablo había perseguido a la iglesia, él pudo experimentar en su propia vida que Dios había producido esa transformación en él. Y había visto a través de todo lo que él había pasado por causa del evangelio, a través de los sufrimientos, de los padecimientos que Pablo tuvo que atravesar por causa de Cristo, a través de las persecuciones que él tuvo que vivir, él había experimentado la fidelidad y la misericordia de Dios en su vida. Y el Pablo veía frutos reales en ellos, en la iglesia, a través del apoyo en el evangelio, a través de la generosidad que la iglesia tenía y a través de la perseverancia en la fe. Esa evidencia práctica le confirmaba que la obra de Dios estaba activa todavía en ellos. Y Pablo aquí habla de una confianza en Dios, no en el hombre, porque la obra de salvación no la inicia el hombre. La obra de salvación y de transformación es iniciada y perfeccionada por Dios mismo. Y habla de una seguridad de la perseverancia. Porque Dios, hermano, cuando empieza algo, no abandona. Siempre llevará a los creyentes hasta la plenitud de Cristo. La obra que Dios inicia nunca va a quedar inconclusa. Nosotros podemos empezar cosas y podemos abandonar. Nosotros podemos iniciar algo y a mitad del camino podemos desertar. Pero Dios jamás lo que empieza lo abandona. Lo que Él inicia, Él lo termina. La pregunta es, ¿sabes cuándo Dios comenzó la obra en tu vida? ¿Sabes cuándo Dios comenzó esa obra
también en ti? Isaías decía lo siguiente: oídme costas y escuchad pueblos lejanos. Jehová me llamó desde el vientre, desde las entrañas de mi madre tuvo mi nombre en memoria. Y Efesios dice, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Antes que naciéramos, ya el Señor estaba comenzando la obra en nuestras vidas. De ahí ya el Señor está obrando. La buena obra es la obra de salvación y transformación que Dios inició en nosotros. Y dice que esta obra Dios la perfeccionará. No era una confianza puesta en ellos, sino en la obra de Dios. Él dice, Dios la comenzó y Dios la continuará. La palabra perfeccionar o perfeccionará es epiteleo, cuya riqueza de significado puede también traducirse, como lo traduce la Dios habla hoy, la irá llevando a buen fin. O le irá llevando a buen puerto. Hermano, todo lo que nosotros vivimos en la vida, todo lo que atravesamos, están en las manos de Dios. Y Dios va perfeccionando su obra en nosotros. Y todo lo que nos toque vivir o atravesar, siempre, si está en las manos de Dios, nos lleva para un buen fin, para un buen propósito y a un buen puerto, como dice su palabra. Llevar a término habla de completar, habla de consumar. No solo habla de mejorar, sino de dar cumplimiento y total a todo lo que Él tiene preparado y diseñado para nuestras vidas. Hermanos, no sé cómo está tu vida en esta mañana, pero lo único que puedo decirle es que no te desesperes, porque Dios todavía aún no ha terminado su obra en nosotros. Todavía sigue trabajando, todavía sigue obrando. Pablo está persuadido de que Dios no permitirá que su obra de transformación y capacitación quede inconclusa e incompleta. Pablo habla de que de aquí está hablando de un proceso continuo. La palabra perfeccionar implica un proceso progresivo. ¿Qué quiere decir? Que Dios va moldeando la vida del creyente, como dice ahí, día a día. La santificación es un camino en el que Dios trabaja hasta completarla. Y habla de una meta final, hasta el día de Jesucristo, dice el texto. Es decir, el término apunta a la consumación escatológica. La obra será completada en la venida de Cristo. Es decir, en la glorificación. Luego, a través de un proceso continuo y de por vida llamando santificación, Dios termina, perfecciona y completa su obra de redención en nosotros. Y para finalizar, a modo de conclusión, solamente dos conclusiones en base a todo esto. Primero, Pablo nos muestra que la auténtica alegría del creyente no se basa en las situaciones externas, sino en la confianza firme en los planes y propósitos que Dios ha establecido para nuestras vidas. Y segundo, Pablo nos muestra que todo lo que Dios inicia siempre lo concluye y que Él continúa obrando en nuestras vidas. Amén. Gracias por escuchar este audio. Esperamos que haya sido de bendición para su vida. Para más videos y prédicas ingrese a nuestro canal de YouTube.